Bien, el título de esta meditación es Vuelve a Dios y vive. Y lo que vamos a intentar probar a lo largo de esta predicación es que Dios promete que Él se deleita y quiere que vivamos y nos llama a volver a Él. Voy a leer una vez más. 3:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué, oh casa de Israel? Entonces esto es lo que vamos a tratar de probar. Dios promete que Él quiere y desea que vivamos y nos llama a volver a Él. Y esto vamos a verlo en 5 puntos. Vamos a hablar de la promesa que Dios hace en este texto. Vamos a hablar del destinatario, de a quién se le hace esta promesa. En tercer lugar, vamos a hablar del llamado de esta promesa o la invitación de esta promesa. Nos llama de alguna manera con esta promesa. En cuarto lugar, vamos a hablar de lo absurdo de no atender a esta promesa. Y por último, vamos a hablar de la seguridad de esta promesa. ¿Qué tan seguro es esta promesa? Esos 5 puntos van a ser la promesa misma, el destinatario de la promesa, el llamado o invitación de la promesa, lo absurdo de no atender a la promesa y la seguridad de la promesa. Entonces, vamos a empezar por el primer punto, la promesa misma. Vemos en este texto algo que aunque Dios no está diciendo yo prometo, muchas veces en la Biblia cosas se afirman y como Dios, todo lo que Dios dice va a hacerse sí o sí. Todo lo que Dios dice, Él es veraz y nunca incumple con su palabra. Entonces todo lo que Dios dice es promesa. Si Dios dice voy a hacer esto, y no diga estoy prometiéndolo, Él lo promete. Porque Él dice que todo lo que Él dice se cumple. Y es por eso que también Dios nos llama lo que está de más, no es útil, ¿no? Y así Dios mismo procede. Él no necesita decir, ¿qué está diciendo Dios en este texto? ¿Cuál es su promesa? Entonces hay una cosa que está asegurando, una promesa, y esto es, prometo, y esto lo podemos tomar como Dios hablándonos a nosotros, te prometo que yo no quiero que el impío muera, te prometo que yo quiero que se vuelva a su camino y que viva, te lo prometo. Esto es lo que Dios está diciendo aquí, yo no quiero. Y ahora cuando vamos un poco más a fondo en este texto, cuando Dios dice, no quiero la muerte del impío, la palabra en hebreo que usa ahí, esta palabra para quiero, esta palabra puede traducirse también como no me complace, no encuentro ningún deleite. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Bueno, Dios básicamente está diciendo, bueno, cuando el impío es impío y muere como impío y termina yéndose al infierno, dice Dios, yo no estoy como yupi, o sea, para nada, Dios no está divertido, Dios no está complacido, Dios no está pensando, wow, qué padre, para nada. Y yo sé que a veces, especialmente en círculos reformados o calvinistas, suele haber una idea muy, muy cerrada de Dios, incluso cruel acerca de Dios, de que como Él predestina a personas, elige a personas, entonces Dios está muy feliz mandando gente al infierno. Pero no ese es el caso. Dios está diciendo, te prometo que no tengo ningún deleite en que la gente perezca. No me agrada ello. No quiero la muerte del impío, dice Dios. Y entonces, para confirmar más esta promesa, después de que Él dice, no quiero la muerte del impío, puedes tomarlo como una promesa, Él da la declaración que es opuesta. Y es, entonces, si no quiero la muerte del impío, ¿qué es lo que sí quiero? Dice Él, que se vuelva el impío de su camino
y que viva. Que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y entonces este es el caso que yo no sé de las personas que están aquí escuchando. ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto nuestro corazón realmente al Señor? Yo no sé y no tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es que Dios nos asegura esto. Dios, si tú no has vuelto, Dios te quiere. Y Dios te está diciendo, regresa, vuelve. Y nuevamente, tal vez en círculos como los nuestros, reformados, calvinistas, puede haber la idea de, pero es que si yo no soy elegido, Dios no quiere que yo vaya a Él. Si Dios no ha hecho una obra, entonces pues yo estoy atado de manos, yo no puedo hacer nada, tengo que esperar a que Dios lo haga todo. Pero prestemos atención a este texto. Él está diciendo, yo quiero que vuelvas. Si hay voluntad de alguien, es de Él. Si hay voluntad de que tú vayas a Dios, esa voluntad es la de Dios. Y si tú no vas, es por ti, no por Él. Él dice, yo te quiero. Ahora, hay otras partes en la Biblia donde podemos ver esto de forma súper clara. Y esto es, por ejemplo, en Oseas. Oseas, capítulo 11, versículo 8. Vamos a leer ese texto. Oseas 11, 8. Que dice, este es Dios hablando al pueblo de Israel y dice, desde el 7 vamos a agarrarlo, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero fíjense lo que dice él, después de que Dios dice, nadie me quiere enaltecer en mi pueblo, con sus labios me dicen, oh, el Altísimo, pero nadie me quiere enaltecer, pero vean cómo dice Dios, versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim, que son ciudades que Dios destruyó? Y Dios dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y estas son preguntas retóricas. Dios está diciendo esto. Dios ve a su pueblo yendo hacia la iniquidad, perdiéndose, y con sus labios el pueblo dice, sí, Altísimo, pero en el corazón el pueblo está lejos de Dios y Dios los ve y se pregunta, ¿cómo podría yo destruirte? ¿Cómo podría yo juzgarte? ¿Cómo podría yo deshacerme de ti? Solo pensar eso, mi corazón se conmueve. Y entonces veamos esto, que Dios nos quiere, Dios nos desea y Dios dice, vuelve. Él no se deleita en que perezcamos. Pero esa es la promesa entonces. Dios dice, te prometo que yo no quiero que perezcas, te prometo que yo quiero que vuelvas a mí y que vivas. Pero en segundo lugar, el segundo punto es el destinatario de esta promesa. Y en este punto las cosas empiezan a ser un poco más importantes para muchos de nosotros. El destinatario de esta promesa. ¿Para quién es? Porque hasta este punto, tal vez algunos de nosotros estamos pensando, oh sí, esto es un muy buen mensaje para la gente incrédula, la gente de allá afuera. Oh sí, esto es muy buen mensaje para un no creyente. Ojalá un no creyente esté aquí escuchando. Pero veamos quién es el destinatario de este mensaje. En Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Por un lado, se habla del impío. Se le llama al impío a volver. Y sí, en ese sentido califican todos, porque todos somos impíos. Pero mucho más especial, veamos la última frase de ese versículo, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Dios dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Oh casa de Israel. Dios no le está hablando a los filisteos, Dios no le está hablando a los paganos de Moab, Dios no le está hablando a Babilonia, los pueblos extraños. ¿A quién le está hablando a Dios? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Quién es eso? Es su propio pueblo, el propio pueblo de Dios. Dios no está yendo allá lejos a los paganos. Dios está aquí mismo en su casa y en su propia casa. Él dice,
escúchenme ustedes de mi propia casa, casa de Israel, y nosotros la iglesia, en el Nuevo Testamento, nosotros somos el verdadero Israel. Este mensaje es para nosotros, no para los que están allá afuera. Y tal vez podemos pensar, sí, qué bonito mensaje para un incrédulo, pero primeramente este mensaje es para nosotros. Y entonces, ¿qué dice Dios a nosotros? No a la gente allá afuera, a nosotros. Vuelve, vuelve, vuelve. Te quiero. No me deleito en que tú seas impío y termines siendo destruido. Pero Dios dice, me deleito en que regreses. El destinatario de este mensaje, la casa de Israel, nosotros. Pero vemos en otros textos de la Biblia que Dios hace este énfasis también. Y no solo Dios, incluso Jesús. Miremos cómo dice Mateo 23:37. Mateo 23:37. Que dice, este es Jesús. Jesús yendo hacia Jerusalén. Jesús ve a Jerusalén y Jesús dice esto, nuestro Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Y entonces, ¿qué dice Jesús? O sea, imagínense ese cuadro. Está Jesús yendo hacia Jerusalén. Jerusalén estaba en un monte. Entonces Jesús está yendo hacia allá, ve la ciudad en el monte y desde la distancia la mira y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise tenerte aquí conmigo como la gallina con sus polluelos? Pero tú, ¿qué hiciste? Tú simplemente no quisiste. Jesús entonces, ¿saben? No le está hablando a los extraños, a los paganos, le está hablando a su propio pueblo, a su propio pueblo. El destinatario de este mensaje, de volver, es para nosotros. Porque saben, de lo que tenemos que darnos cuenta es que a veces pensamos que eso de volver a Dios, eso es para la gente de afuera. Y a veces de lo que no nos percatamos es que nosotros, cristianos, creyentes, aún los creyentes genuinos, todos los días necesitamos volver a Dios. Una y otra y otra y otra vez. ¿Saben por qué? Porque todos los días lo necesitamos. Todos los días pecamos. Todos los días necesitamos de su perdón, de su lavamiento, de su renovación. Todos los días. Pero todos nosotros sabemos que no todos los días vamos a Él. Y entonces es una exhortación a nosotros. Nosotros, el pueblo de Dios, volvamos, volvamos. Y no solo eso, no solo no todos los días volvemos a Dios. A veces nosotros como creyentes genuinos y verdaderos tenemos no solo un día que se nos pasó, incluso nosotros tenemos temporadas largas, oscuras de estar lejos de Dios, tristemente. Y para eso, justamente para eso, Dios está aquí diciendo, vuelve, regresa. Yo me deleito en que tú vengas a mí. El destinatario de esta promesa somos nosotros. Pero pasemos a nuestro tercer punto. El llamado de esta promesa. El llamado de esta promesa. O la invitación de esta promesa. Dios nos promete que Él no quiere que muramos. Dios nos promete que Él quiere que volvamos y vivamos. Pero no solo lo promete, además nos invita. Ahí en el versículo, Ezequiel 33:11, cuando Dios mismo dice esto, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Es Dios mismo llamando. Y si alguno de nosotros aquí está lejos de Dios, ha pasado días sin ir a Él, en su palabra, en oración, o incluso esto, han ido cada día a Dios en su palabra, más bien han ido a la palabra y han orado todos los días.
pero sin ir a Dios realmente, porque eso se puede. Se puede leer la Biblia todos los días y se puede orar todos los días sin estar buscando a Dios realmente. Y si ese ha sido nuestro estado, entonces Dios no solamente nos promete que Él quiere que volvamos, Dios da un paso más allá. Dios nos dice a nosotros, vuelve, vuelve a nosotros. Nos invita. Pero probablemente aquí viene la pregunta más importante y esto es, ¿cómo? ¿Cómo volvemos a Él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es que tenemos que portarnos mejor? ¿Tenemos que echarle más ganas? ¿Y echándole más ganas vamos a volver a Él? ¿Hacer más obras? ¿O hacer obras más justas, más piadosas? Entendemos entonces la invitación, vuelve, vuelve, pero ¿cómo volvemos? Y es ahí donde la Biblia nos da una respuesta clara y fuerte. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el único modo de volver a Dios? De ir a Dios. Por medio de Cristo. No hay otro modo, no hay otro medio. Si nosotros queremos ir a Dios y todos nuestros intentos de ir a Dios no tienen nada que ver con Cristo, no estamos yendo a Él. Y todos nuestros intentos de volver a Dios tienen que ver más con mi propio esfuerzo, mis oraciones, mi disciplina, mis obras, mi doctrina. No tienen nada que ver con Cristo. No estamos volviendo a Él. Porque hay un único camino, hay un único mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Como les decía, esto no solo aplica para el incrédulo, aplica para nosotros. Volver una y otra vez a Dios por medio de Cristo, todos los días. En tercer lugar, nuestro tercer punto, hemos hablado ya de la promesa en sí misma, hemos hablado del destinatario de esta promesa, ya ha quedado claro que somos nosotros, la iglesia, los creyentes, el pueblo de Dios. Hemos hablado del llamado o invitación de esta promesa, que es vuelve. En cuarto lugar, es lo absurdo de no atender a la promesa. Y eso es justamente lo que Dios quiere enfatizar en la última seccioncita de ese versículo 11, Ezequiel 33:11. La última pregunta que él hace, cuando él dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahora, ¿por qué pregunta Dios? ¿Acaso Dios no sabe todo? ¿Por qué es que Dios pregunta? Evidentemente no pregunta para él tener una respuesta. Él lo sabe todo. Él no necesita que le respondamos. ¿Para qué pregunta entonces? Cuando dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Para qué pregunta? ¿Saben para qué? Para hacernos reflexionar a nosotros. Nos invita a reflexionar Dios y nos está diciendo, a ver, siéntate un momento, para. Piensa esto. No tienes que morir. No tienes que perecer. No tienes que andar allá lejos. ¿No te das cuenta que la vida lejos de mí es una miseria, es un fiasco, es un desastre? ¿Cómo por qué morirías? Por favor, pregúntate esto. ¿Por qué moriréis? ¿No ves que es absurdo? ¿No ves que no tienes que morir? ¿No ves que no tienes que vivir en esa miseria? Ven a mí y vive. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? Mostrándonos lo absurdo de no atender a su promesa. Mostrándonos cuán absurdo es. Justamente este es el mismo tipo de absurdo que Dios enfatiza en otros textos, como en Jeremías capítulo 2, versículo 13, donde Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y nos damos cuenta de ese absurdo nuevamente. Tienes una fuente allí, hay agua allí, puedes beber allí. ¿Y qué haces? Vas y cavas una cisterna que para acabarla ni siquiera retiene agua. ¡Qué absurdo es eso! Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Tontamente vamos y tratamos de sacar agua donde no hay y tratamos de satisfacernos donde no hay satisfacción. Y Dios dice, date cuenta cuán absurdo es eso. Desprecia
esos medios tontos de satisfacción, esos caminos. Vuelve a mí y vive. Vuelve a mí y vive. Ahora, esta vida de la que habla el texto, no es simplemente la vida eterna, el llegar al cielo y disfrutar de la gloria eterna. Esta vida que Dios dice, ven a mí, vuelve a mí y vive. Esta vida es aquí. Es la vida que se vive aquí. Que aquí mismo, por supuesto, no te voy a decir que vas a tener una felicidad perfecta y plena, pero ¿saben qué sí podemos ver? Que en esta vida podemos tener pequeños adelantos de la gloria que viene. Pequeños adelantos y pequeñas probaditas de esa agua fresca y pura del manantial de la gloria de Dios. En esta vida podemos. Pero ¿saben qué? Si tú no vuelves, no lo vas a probar. Y aunque tal vez al final llegues a ser salvo, en esta vida te habrás perdido de una gran satisfacción de probar del manantial puro del agua, de la gloria de Dios, como un pequeño adelanto antes de la gloria eterna. En esta misma vida se puede. Por último punto, es la seguridad de esta promesa. ¿Qué tan seguro es esto? Bueno, para eso vamos a volver al inicio del versículo, ese versículo 11, Ezequiel 33:11, donde Dios dice esto: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Esa es la seguridad de esta promesa. Dios está diciendo, tan cierto como que yo vivo, tan cierto como que yo existo, tan cierto como que hay vida en mí, tan cierto como eso es esta promesa que yo estoy poniendo delante de ti. Que yo no quiero que tú mueras, que yo no quiero que tú experimentes esta muerte en vida, que yo quiero que tú vuelvas y que experimentes esta vida plena en esta vida y en la siguiente, por supuesto. Tan cierto como que yo vivo es esta promesa. ¿Cuál es la seguridad? Es una seguridad absoluta, no hay por qué dudar. No tienes por qué preguntarte, ¿será que Dios quiere que yo vaya? ¿Será que Dios quiere que yo vuelva? ¿Será que Dios me va a aceptar? Por supuesto que sí. No lo dudes. Dios te quiere de regreso. De Él, con Él. Entonces, los 5 puntos que hemos visto: la promesa en sí misma, el destinatario de esta promesa que somos nosotros, la casa de Israel, la promesa que es el llamado a volver, lo absurdo de no atender a esta promesa y por último, acabamos de mencionar la seguridad de esta promesa. Y si se ha entendido con claridad todos estos puntos en este versículo tan breve pero tan lleno de contenido, entonces debemos entender esto: Dios nos quiere, Dios nos desea, nos anhela y Él no se deleita. No está yupi porque perezcamos, pero ¿saben qué? Se alegra porque volvamos. Se deleita en que volvamos. Y si tú el día de hoy, en un rato, en unas horas, en la noche si quieres, vas ante tu Biblia y en oración y dices, Señor, quiero estar delante de ti, quiero volver a ti. Tal vez hay felicidad en tu corazón, tal vez habrá gozo en tu corazón, pero lo que sí te puedo prometer es que va a haber gran gozo en el corazón de Dios. Él es el que más feliz va a estar de que tú regreses ante Él. Y eso es lo que Él te promete y que te invita a regresar. Vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos de pie.